Hola, mi nombre es Lucio Cáceres y vamos a ver el tema de implantes para ortodoncia. A finales de los años 70, el Dr. Victor Sendax en Nueva York inventa los mini dental implantes de pequeño diámetro que servían o sirven para estabilizar dentaduras inferiores. Lo que el doctor Sendax buscaba era un protocolo poco invasivo para personas mayores y de esa manera resolver el problema de la inestabilidad de las dentaduras completas. Estos mini implantes funcionaron muy bien y en base a ellos después se desarrollan los microimplantes como los conocemos hoy, con la diferencia de que estos microimplantes ya no tienen tratamiento de superficie, justamente para que no se osseointegren y así después podamos retirarlos. Sin embargo, más o menos en esos años, en la década de los 80 y 90, también encontramos muchos investigadores que estudiaron el tema del anclaje mediante implantes para realizar movimientos ortodónticos. Entre ellos encontramos en 1989 al doctor Roberts de la Universidad de Indiana, quien describe un protocolo o un estudio donde utilizaba implantes pero de amplio calibre, implantes tradicionales para realizar movimientos de ortodoncia. Un poco más adelante, en 1996-1997, otro autor, Kanomi, ahí sí ya empiezan a dilucidar el nuevo diseño de implantes específicos para ortodoncia, tal como los conocemos hoy en día. Durante los tratamientos siempre hemos tenido el problema de la mesialización de los molares que se utilizan como anclaje, y mediante los microimplantes hemos logrado superar este problema. También podemos decir que presentan el beneficio de reducir la necesidad de cirugías ortognáticas, también facilitan los movimientos grupales de elementos dentarios, permiten hacer movimientos que antes eran muy complicados, como los movimientos de intrusión, reducen el tiempo de tratamiento. Sus indicaciones son la distalización de caninos e incisivos, la fijación absoluta de aparatos, como por ejemplo el péndulo, la intrusión o forzar la erupción de dientes retenidos. Las contraindicaciones son las mismas que para implantes tradicionales, a las cuales podemos agregar un insuficiente espacio para la inserción del microimplante o una muy fina cortical y un esponjoso tipo 4 que nos dé muy poca fijación del implante, por lo cual no funcionaría. Una de las interrogantes de las primeras preguntas que uno se hace es ¿dónde colocar el microimplante? Y lo vamos a poner según el movimiento que deseemos hacer. Esto está muy relacionado con el control de la dirección de la fuerza. En la distalización de caninos e incisivos también vamos a ver qué tipo de hook vamos a utilizar, qué largo del mismo, porque esto varía dependiendo de si el movimiento de retrusión lo queremos hacer con torque o no, y si deseamos modificar la overbite o no. A continuación vamos a ver las distintas posibilidades que se nos presentan dependiendo de dónde se encuentra el centro de resistencia, dónde se encuentra el hook y dónde está el microimplante. La primera alternativa es que el hook, el centro de resistencia y el microimplante se encuentren a la misma altura. En ese caso, el movimiento de distalización no va a sufrir modificación de la overbite
ni del torque. En la misma situación, pero subiendo el microimplante, vamos a obtener una distalización con una disminución de la overbite y sin modificación del torque. En la misma situación, pero con el microimplante por debajo del hook, vamos a obtener una distalización con aumento de la overbite y sin modificación del torque. Ahora vamos a cambiar el hook y vamos a colocar un hook pequeñito, corto, que va a estar debajo del centro de resistencia y el microimplante va a estar a la misma altura. En ese caso obtenemos una distalización sin modificación de la overbite, pero con reducción del torque. Igual que el anterior, pero subiendo el microimplante por encima del hook, vamos a obtener una distalización con disminución de la overbite y del torque. Igual, pero bajando el microimplante por debajo del hook, vamos a obtener una distalización con aumento de la overbite y disminución del torque. Ahora vamos a utilizar un hook largo que va a estar por encima del centro de resistencia y el microimplante lo vamos a colocar a la misma altura del hook. En ese caso obtenemos una distalización sin cambios en la overbite, pero con aumento del torque. Igual que el anterior, pero subiendo el microimplante por encima del hook, obtenemos una distalización con reducción de la overbite y aumento del torque. Y por último, igual que el anterior, pero bajando el microimplante, vamos a obtener la distalización con aumento de la overbite y también del torque. Como vemos, todas estas opciones van a ser manejadas dependiendo del caso clínico que tengamos que resolver. Ahora vamos a ver a esta paciente, una niña de 18 años que presenta sus caninos temporales. Vemos la radiografía panorámica donde tenemos los caninos permanentes retenidos que están empujando la parte apical de los incisivos laterales. Por eso, debido a esta fuerza, tenemos los ejes largos de estos incisivos inclinados. Entonces decidimos bajar esos caninos a través de ortodoncia. Hacemos extracción de los caninos temporales. Descubrimos estos caninos permanentes, le colocamos el bracket, ponemos bandas y luego vamos a hacer la inserción del microimplante para que nos ayude a verticalizar y a bajar el canino. Una vez que se ubica el lugar donde se va a hacer la inserción del implante, vamos a hacer la anestesia, que hay que destacar en este caso que se utiliza muy poca cantidad de anestesia con vasoconstrictor, menos de un cartucho de anestesia, con el fin de que el periodonto no se anestesie y que el paciente pueda advertir una errónea inserción del microimplante y que nosotros podamos corregir la dirección y la posición del mismo y así no lastimemos la raíz del elemento. La perforación de la cortical se hace con una fresa pequeña, siempre tiene que ser de menor diámetro que el implante. En este caso se está usando una fresa de Linderman, también se puede utilizar una fresa lanza de implantología o se puede utilizar una fresa redonda pequeña, pero solamente vamos a romper la cortical y nada más. El implante por sí solo debe de penetrar en el esponjoso para tener una buena fijación.
Existen implantes, microimplantes de ortodoncia, que son autoperforantes, aunque cuando tenemos corticales anchas, sí o sí es necesario utilizar una fresa. En esta fotografía podemos ver que el implante está siendo insertado. Estamos utilizando una llave especial para el microimplante con su adaptador y el contraángulo. A muy baja velocidad se va enroscando hasta que lo profundizamos lo necesario para que quede en la posición adecuada. Hecho esto, entonces se pueden colocar las bandas elásticas para comenzar a distalar y a verticalizar ese canino. Después de un año de tratamiento podemos ver los caninos ya en posición. En la panorámica observamos cómo los caninos se han ubicado perfectamente y el tratamiento ha sido rápido y efectivo gracias a los microimplantes de ortodoncia. Ahora veamos otra paciente, otro caso. Esta es una mujer de 34 años de edad que se presenta para mejorar la estética de su sonrisa. Encontramos algunos problemas en ella. Uno de ellos es un canino retenido a nivel del elemento 21, se encuentra entre el 21 y el 22. El incisivo lateral presenta caries, un tratamiento de conducto que no está en buenas condiciones. La paciente relata molestias en el diente y por ende decidimos extraerlo y así lograr bajar el canino en su lugar. Acá en esta fotografía podemos ver la presión que está ejerciendo el canino sobre la raíz del elemento 21, cómo ha inclinado el eje largo de los incisivos. También podemos observar una desviación de la línea media y es muy claro la necesidad de la extracción de un premolar para distalizar el canino y así poder correr los elementos hacia la derecha del paciente y corregir la línea media. En esta foto podemos ver el canino el premolar que va a ser extraído, el canino que va a ser distalizado, el incisivo lateral que va a ser vestibulizado para ubicar el lugar y los dos centrales que los tenemos que correr hacia la derecha del paciente. Este incisivo lateral va a ser extraído y vamos a bajar el canino en su lugar. También podemos ver una peculiaridad. Acá tenemos 3 premolares. Indudablemente que uno de estos es un supernumerario que se ha fusionado con el otro premolar. Sin embargo, esto lo vamos a dejar, se van a corregir los problemas de caries y vamos a tratar de mantener estos elementos mejorando el arco. Para poder insertar el microimplante hacemos con una ligadura de alambre, hacemos un arco, hacemos un círculo, un pequeño círculo que lo atamos en la banda, lo ubicamos en el lugar que creemos que es el lugar idóneo para la colocación del microimplante y tomamos una radiografía periapical. En este caso, el círculo aparece ligeramente tocando la raíz del mesial del primer molar, por ende lo movemos ligeramente hacia adelante y tomamos una nueva radiografía periapical para asegurarnos que estemos en el lugar correcto. También podemos observar la línea del piso del seno maxilar, que por cierto está muy bajo, y que tenemos un pequeño espacio para la colocación de este implante, así que tenemos que ser muy certeros a la colocación
del mismo. Ahora vamos a ver un video en donde tenemos la perforación de la cortical mediante una fresa lanza, perdón. Estamos colocando un microimplante de la Casa Odontit de Argentina de 1.6 de diámetro por 10 milímetros de largo. Este microimplante, ahí vemos cómo se va introduciendo, lo estamos sumergiendo hasta la posición ideal. Esto es un proceso muy rápido, en cuestión de 20-30 segundos el implante ya está colocado a baja velocidad con el programa del Physiodispenser en colocación de implantes. Limpiamos la zona y estamos en condiciones de continuar con el resto de la aparatología, las extracciones necesarias. Acá vemos la fotografía del implante ya en su posición. Aquí podemos ver la extracción que se hizo del incisivo lateral. Hemos lazado al canino. Tenemos el microimplante ya colocado, una ligadura, una liga, una cadenita hacia el canino. Y en este caso es donde tenemos que analizar qué tipo de fuerza vamos a utilizar y qué tipo de hook vamos a utilizar. Podemos ver, si volvemos la diapositiva, que el centro de resistencia del canino se encuentra por encima del implante, que sería este caso donde tenemos centro de resistencia encima del mini implante, y por ende necesitamos utilizar un hook que vaya por encima del mini implante pero por debajo del centro de resistencia. De esta manera vamos a obtener una distalización con aumento de la overbite y disminución del torque. Entonces vamos a lograr bajar el canino y distalarlo. Y esta es la última fotografía donde podemos ver ya toda la aparatología puesta. Falta entonces colocar el hook y de esa manera comenzar la distalización. Espero que sea de utilidad. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta charla.